buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este ciclo virtual de presentaciones del Fondo Editorial Politécnico, coordinado por la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional. Nos da mucho gusto continuar con este programa de actividades virtuales, este programa de difusión de la producción editorial del Fondo Politécnico, de las publicaciones de nuestra Casa de Estudios, el Instituto Politécnico Nacional. Para esta ocasión tenemos un tema técnico sí, pero como al propio tiempo práctico, como lo dice el mismo libro. Es un tema de interés. El pasado 24 de junio, si no mal recuerdo el dato, se presentó un sismo aquí se presentó un sismo en México y lo sentimos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en la Ciudad de México, en México como tal, hay muchos sismos, ¿no? Por la naturaleza misma de nuestro país. Sin embargo, la particularidad que se presentó justamente fue porque estamos en plena contingencia sanitaria, ¿no? En medio de una pandemia prácticamente, con esa indefinición de qué es lo que estaba pasando, y luego de repente se presenta un sismo, pues prácticamente fue algo verdaderamente que generó una situación de emociones muy encontradas, ¿no? Por la situación de la misma contingencia, salimos, no salimos, vamos a tener contacto con la gente, qué va a pasar con las instalaciones, nuestras viviendas, si estamos en casa, por qué nos vamos a salir, hay que salirse, bueno, toda una serie de cuestionamientos, y por eso fue que tomamos en cuenta propicio presentar este libro, que si bien ya tiene cerca de un año aproximadamente, alrededor de un año de que salió a la luz en las publicaciones del instituto, estamos contemplando este libro de el arquitecto Ignacio González, Sismos, Información Práctica. Es un libro del área de ciencias físico-matemáticas, y que lo estamos presentando de manera virtual, para que el profesor obviamente exponga el contenido del libro, pero que también con base en la experiencia que tiene, con base en lo que ha trabajado, con base en su vivencia, en este caso como arquitecto, como especialista, como también especialista en área de protección civil, que es un tema fundamental, nos pueda exponer un poquito sobre el tema, y que son temas de alguna manera de construcción, de protección civil, que son temas que podemos contemplar y que son temas pero inminentemente ligados al instituto. Estas áreas de ciencia físico-matemático, de construcción, de arquitectura, de ingeniería civil, ¿cómo no va a ser propia del instituto? Son temas inminentemente. Por eso es que también nos da mucho gusto que estén igual aquí en la audiencia presentes estudiantes, profesores de las ESIAs del instituto. Sí, de estas escuelas donde se toman los temas de arquitectura, de ingeniería civil, también de algunas vocacionales que se ven los temas de construcción, esos técnicos en construcción, que de alguna manera les pueden servir. Y este libro justamente no es propiamente técnico, porque como bien lo dice en los mismos temas introductorios, el libro, si bien hay muchísima información ya con principios normativos, con reglamentos, con cuestiones obviamente técnicas para la construcción, para la cuestión de señalizaciones, para la cuestión de infinidad de temas técnicos, ¿sí? Esto es un libro que el maestro González Tejeda adaptó de una manera práctica para que se pueda consultar. Quizá podríamos llamarlo como un manual, ¿sí? Como un manual de usuario, un manual que nosotros lo veríamos ya hasta poder considerarlo para cuestiones tanto de protección civil como de uso común. Es un libro que prácticamente es muy breve, sin embargo con contenido muy técnico, y es el que va a exponer ahorita el maestro, el ingeniero, el arquitecto González Tejeda, quien nos va a exponer este libro, donde va a tratar temas de prácticamente comenzando seguramente de lo que es un sismo, un temblor, justamente esta palabra tan resonada, temblor, ¿no? Puede significar para nosotros los seres humanos la palabra temblor. Bueno, hay un libro famosísimo de Kierkegaard,
temor y temblor, lo que puede simbolizar la palabra, y que tiene una relación directa con lo que se vive en la realidad, ¿sí? En la realidad, en la situación de una vivencia, ¿no? Un sismo en nuestra casa, un sismo en la oficina y ahora más en una contingencia sanitaria, ¿sí? Pues sin más introducción que esta que estoy comentando, voy a darle la palabra al arquitecto González Tejeda, sino no antes mencionar básicamente, muy breve, que él es arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha trabajado tanto en el sector público como en la iniciativa privada. Tuvo el cargo de subdirector de obras de la Secretaría de Salud y delegado del catastral en el gobierno del Estado de México. En esa gestión participó en el magno proyecto del Instituto Nacional de Rehabilitación y en la Unidad de Medicina Experimental, que trabajó en colaboración con el doctor Ruy Pérez Tamayo dentro del mismo Hospital General. Promotor y constructor de vivienda privada, también así ha realizado obras como Costco, Grupo Martí, Walmart, proyectos ejecutivos para INSED y el ISSSTE. Profesor de la Universidad de Anáhuac, del Instituto Tecnológico de la Construcción y de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha editado libros en temas prácticamente que es de su especialidad: estructura, teoría de la arquitectura, en editoriales como Trillas, Limusa, la UNAM, y pues actualmente aquí en nuestra casa de estudios, en esta casa editorial del Instituto Politécnico Nacional. También ha hecho otras publicaciones y antologías ya de literatura en general, y también bueno, actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y imparte materias de construcción y sistemas estructurales en general, y pues nos está presentando el arquitecto este libro editado por el Instituto Politécnico Nacional, Sismos, Información Práctica. Bienvenido, arquitecto. Adelante. Muchas gracias, licenciado. Y como usted dice, efectivamente este libro pretende sintetizar o resumir la enorme bibliografía que se ha escrito al respecto en nuestro país, pues dada la circunstancia en la que vivimos. Me voy a permitir compartir pantalla para hacer una presentación. Muy bien. Agradezco una vez más a la Dirección de Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional, principalmente al licenciado Carlos Adán Cruz Bencomo, por todo el apoyo recibido para la publicación del libro que ahora estoy presentando. En esta ocasión, con el objeto de presentar el libro que, como ya sí comentó, vio la luz hace prácticamente un año, pero debido a la contingencia sanitaria, pues no ha tenido la distribución adecuada, es decir, ha estado en las librerías, pues ahí guardado, ¿no? Porque no se ha podido difundir. Vivir en zonas en donde suceden con frecuencia sismos o temblores genera el hecho de que existan reglamentaciones propicias que coadyuven tanto el diseño como a la construcción de todo tipo de inmueble. Este libro no está hecho para gente técnica, aunque sí lo pueden revisar y analizar. Más bien está dirigido al usuario común, al empleado, a la persona de casa, ama de casa. Surgió básicamente durante el sismo de 2017, de septiembre, no durante el sismo, sino posterior al sismo. Varias personas me hicieron preguntas por redes sociales y yo les fui contestando, y pues me di cuenta que había la necesidad de difundir mejor esta información. Como ya comenté, el texto va dirigido al ciudadano común. Todos los contenidos del libro se abordan con las características adecuadas
como ya comenté también, para que pudieran caber en un mínimo material, dado que pues Senapred, la ONU, la UNAM, el POLI, tienen publicaciones de gran magnitud ya para revisarse pues, por gente más especializada. El contenido mínimo es el que está en pantalla. Lo voy a leer muy rápido. Origen de los temblores, protocolos de emergencia, labores de las brigadas, replanteamiento de simulacros, evaluación de daños, estructuración adecuada, y por último, se hace un breve repaso de los dispositivos auxiliares de control que existen hoy día. Origen de los temblores. Los temblores tienen su principal origen en el acomodo de las llamadas placas tectónicas, las cuales son el resultado, más bien un resultado transitorio, pues estas continúan en movimiento, de los agrupamientos dados a través de los diferentes periodos geológicos. En pantalla se ven 4 fotografías de los dichos periodos enunciados, pero vamos a hacer un breve recuento a través de la historia. La edad de la Tierra se ha establecido por los geólogos en 4.500 millones de años. En el periodo más antiguo, precámbrico, se formaron las primeras rocas, y como se está viendo en pantalla, a través de los dichos periodos se han ido moviendo las placas, a tal grado que llegamos a la circunstancia que ahora está, como decía yo antes, en movimiento, aunque aparentemente imperceptible. Podríamos decir, por ejemplo, que durante los últimos 25 millones de años, las variaciones no han sido sustanciales. La clasificación de las placas hasta el día de hoy es como se muestra en la imagen, haciendo la anotación de que la unión de estas placas, lo que aquí se ve como líneas en color rojo, son lo que se conoce como fallas geológicas. Entonces, las zonas más cercanas a dichas fallas son las zonas susceptibles de movimientos telúricos o temblores o sismos. En la República Mexicana tenemos una reunión de placas tectónicas precisamente hacia el occidente. De todos es sabido que cercano a las costas del Océano Pacífico es donde se dan la mayor cantidad de movimientos sísmicos. ¿Por qué? Porque en esa línea que se ve en pantalla, que corre por el Océano Pacífico, por la orilla de la República, corre lo que se llama la falla de San Andrés, que es la que está, o la que une entre comillas, la llamada placa de Norteamérica con las 3 placas que están ahí: la placa de Cocos, la placa de Rivera y la placa del Pacífico. A manera de anécdota o de idea, se sabe que la península de Yucatán en un futuro va a separarse y a convertirse en isla en un futuro muy, muy lejano, ¿no? Justamente porque por ahí cruza la falla. Al chocar las placas se dan varios tipos de fenómenos que no vamos ahorita a describir. Uno es el que se llama de convección, otro que se llama de subducción. El hecho es que estas acomodos o reacomodos provocan lo que se llama en el medio la liberación de energía. Y le vamos a llamar aquí la liberación de energía sísmica. Eso se produce en el llamado hipocentro, y de aquí se dirigen ondas hacia todos lados, siendo las más importantes las que suben al epicentro, y de aquí, como se ve en la imagen,
se producen rebotes. Estos rebotes van disminuyendo conforme van siendo más lejos. Las ondas que en el dibujo se ven como verticales y como circulares, se conocen en el medio como ondas P o rectas y ondas S o curvas. Estas ondas producen los movimientos trépido-oscilatorios, es decir, hacen que suba y baje la Tierra y que oscile, que se mueva hacia los lados, siendo esta el movimiento lateral, el de oscilación, la acción que más afecta a las obras arquitectónicas. La resonancia, por ejemplo, que se produce por los modos de oscilación, como se ve en la imagen, se genera por estas fuerzas horizontales que nosotros las modelamos en nuestros edificios, generando este tipo de reacciones estáticas o dinámicas. Aquí en pantalla se ve la representación de una carga de viento o de resonancia, porque es muy parecida a la carga que se origina por el sismo. Y los modos de oscilación, es decir, la manera o la forma en la que estas deformaciones se desplazan sobre los ejes verticales de los edificios, es lo que nos da lo que llamamos modo de oscilación. Las cargas sísmicas se interpretan como está en la imagen. El golpe se da en la parte baja y se repercute en cada una de las masas de los edificios, generalmente a donde se ubican las losas. Y este tipo de efecto se maneja hacia ambos lados. Se construye, como todos saben, el movimiento sísmico no tiene una dirección ni sentido determinado, pero por estática, por las leyes de la estática, sabemos que lo podemos descomponer dichas fuerzas. Por eso es que podemos hacer modelos, como está en la imagen, con fuerzas hacia un lado y fuerzas hacia el otro. Protocolos de emergencia, previos, durante y posteriores a un evento. El libro establece que hay aún muchas acciones a hacer. Y este concepto de los protocolos es una de las situaciones más difíciles que vivimos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros somos renuentes cuando hacemos un simulacro, generalmente acudimos de mala gana, no le tomamos la atención debida. El libro habla de esto y habla de que tenemos que cambiar nuestra forma de responder ante esto, porque cuando el sismo es real, todos corremos sin saber qué hacer. Y justamente los simulacros deben servir para tomar acciones concretas de prevención para poder mitigar los efectos negativos del sismo. Cuando se hacen simulacros, se ponen las mantas, se ponen unas rayas amarillas, como está la imagen. La gente no se le permite caminar por ahí. O sea, todo eso ahora sí que muy actuado. Y cuando se dan los sismos en la realidad, no se cumplen lo que en los protocolos o simulacros se dio. También el libro marca la conformación de cómo se puede construir, o más bien rellenar, la famosa mochila de emergencia. Sobre esto ya hay mucha literatura. Cuando el libro se escribió hace prácticamente 3 años, había muy poco material. También habla de la formación de brigadas. Hay varios tipos de brigadas de emergencia, no nada más las que salen a la
recuperación, entre comillas, de las afectaciones sísmicas. Hay brigadas que hacen evaluación de daños, son brigadas técnicas. Estas evaluaciones, a su vez, se pasan a formatos que se evalúan en gabinete. Todo esto se dice que, por ejemplo, en los teatros, a raíz del sismo de 2017, sí se usan ya estos protocolos. Claro, ahora llegó la pandemia y se suspendieron las acciones grupales, pero sí, en la mayoría de los cines y teatros, a la hora de sentarse uno, se dice el protocolo de que hay que guardar la calma, etcétera. Hay unas imágenes como la de la izquierda que todavía manejan información obsoleta, como el meterse debajo de las mesas, como usar escaleras, cuando se ha visto que este tipo de acciones no son las más recomendables. Como ejemplo, se maneja lo que se hace en los aviones, que en los aviones, en todos los vuelos, se anuncia el protocolo de emergencia o el qué hacer en caso de alguna de algún problema o accidente durante el vuelo. Y es muy importante comentar aquí que nunca se dice que se abandone el avión. Más bien se dice cómo comportarse ante el evento. En ese sentido, nosotros propusimos en el libro un protocolo, digamos, como punto de partida, que sería este, en el cual lo más importante es el saber que si no se puede evacuar, se busque la zona de seguridad previamente definida. El problema está en que muchas veces esa zona de seguridad no se sabe dónde es, incluso no nada más por el personal que habita los edificios, sino incluso por los técnicos. El hecho de que uno sea arquitecto, ingeniero e incluso especialista en estructuras, no le da la capacidad de saber si el muro que está enfrente de él es un muro de carga o es un muro que no tiene nada que ver con situaciones mecánicas. Y para esto, lo que el libro sugiere es que deben de existir a partir de cuando se pueda, simulacros o avisos en todos los edificios para toda la gente que lo usa, en el sentido de que se sepa qué hacer durante un evento sísmico. Se presenta una metodología para hacer evaluación de daños, tanto lo que se llama actualmente evaluación rápida de daños como evaluación detallada. Se presentan propuestas de reparación mínimas ante grietas mínimas, pero anotando que todo tipo de reparación y todo tipo de intervención en elementos mecánicos debe ser revisada previamente por un especialista. Es decir, si se presentan o se proponen soluciones ante circunstancias de desastre, pero se sugiere, y como lo hace la legislación, que esto sea revisado por especialistas. Se habla de lo que son los muros diafragma, que son elementos que son muros que generalmente se colocan entre columnas y traves, justamente para impedir que las columnas se desplacen más de lo que esté permitido. Y como dice ahí, para evitarse el volteo. Otro de los temas que se hablan en el libro, y muy poco tratado, eso sí, en la mayoría de la literatura, son las juntas constructivas.
el porqué de su origen y el cómo se pueden resolver. Las juntas constructivas que realmente son las separaciones estructurales, que son las que provocan este tipo de situaciones. Se presentan varias formas de solución, no nada más la clásica, que es la que está arriba. Esto para entendedores, ¿verdad? Doble columna separada por junta constructiva. Y hay más. Otro de los temas importantes que se abordan es la estructuración para poder hacer buen proyecto y buenas construcciones. Se recomienda cómo acomodar muros de carga, cómo acomodar traves, cómo predimensionar medidas de columnas, cómo, sobre todo, hacer acomodos de los elementos verticales, como son los muros, sobre todo en las casas habitación, que es la obra más común que utilizamos o que realizamos actualmente en México, y que se podrían colocar muros de tal forma que reciban los empujes horizontales sísmicos. Así como se ve en la imagen, repartir muros en 1 y 2 ejes para que tengan la capacidad de darle la rigidez a al ente arquitectónico estructural. Se recomienda, si es necesario, colocar las llamadas diagonales de San Andrés o cruz de San Andrés, conforme a las deformaciones que se han visto en los sismos a lo largo de la historia. Y otro tema importante que se maneja es el llamado dispositivos y auxiliares de control, que afortunadamente cada vez se están utilizando más ya en la construcción. Estos son disipadores, nodos flexibles, conexiones elásticas, como dice ahí. Se presentan dibujos o interpretaciones teóricas y fotografías de lo que se está haciendo en la cotidianidad constructiva. Amortiguadores, como se ve en las imágenes, las llamadas TADAS, HADAS, que son nombre de los disipadores por sus siglas en inglés, pero que al final son amortiguadores que disipan o disminuyen el movimiento horizontal. De esto hay muchos ejemplos actualmente en la red, en la que se precisan o presentan más bien este tipo de formaciones cuando se ponen los disipadores y cuando no se ponen. Como les decía, pues hay muchos tipos de amortiguamiento o disminución de los efectos horizontales. Este, por ejemplo, es el de aislador de base, que es el que separa mecánicamente al edificio de la base o del subsuelo. Y algo muy importante es que después de que se presenta todo esto, al final del libro, en muy pocas páginas, se hace un resumen. Es decir, se presenta un resumen de todo lo que se vio durante todo el libro, como para poder ir a él en el punto determinado, en un punto determinado. Esto a su vez sirve para que si se quiere
abundar en alguno de esos puntos, se pueda recurrir a otro tipo de bibliografía más especializada, como ya lo comentamos antes. Pues esto sería básicamente la presentación. Simplemente decirles que este libro pues pasa a formar parte de mis otros libros escritos, y una de las noticias, o más bien dos noticias que les quiero dar, una es el precio del libro, que es de 35 pesos. Y la segunda es que a partir de quizás esta semana o la próxima, este libro ya va a ser un libro digital al cual tengan acceso toda la comunidad. Y pues bueno, esto sería todo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, arquitecto, muchas gracias, muy, muy ilustrativo el desarrollo del contenido del libro, muy práctico, como el mismo nombre, esta explicación con todas estas gráficas que justamente las vamos a ver en el mismo libro, ¿no? Todas estas ilustraciones que se mostraron están, todas estas señalizaciones, cuáles son las que no son apropiadas, cuáles son las que sí son apropiadas, las que ya no están operantes, como usted lo menciona, justamente todo cómo se puede integrar, una mochila con todas estas herramientas que se requieren, si es que así es el término, llamarlo herramientas, todos estos materiales que se requieren en general, datos muy, muy precisos que se están conteniendo en este libro, desde lo que, como mencionamos, que es el sismo, todos estos protocolos de emergencia, que son una de los cuestionamientos que tenemos, una de las preguntas, los protocolos de emergencia, las afectaciones, las acciones, cuestiones de prevención. Son temas que vamos a ver en este libro muy, muy breve, pero muy, muy conciso, de temas muy, muy puntuales. Y como bien lo dice usted, es para todo público, para todo público. Nosotros invitamos obviamente a nuestra comunidad, a los de casa, a los estudiantes de vocacional, a los estudiantes de las escuelas superiores, pero es una información muy general. Es una información muy general que puede servirles a todos y cuanto más. Y justamente esa es una de las preguntas, maestro, que quisiéramos hacerle, si tiene algún comentario. Estas cuestiones de prevención ahora, es una pregunta seguramente obligada y que nos están haciendo aquí en general el público. ¿Qué hacemos ahorita en la contingencia sanitaria para prevenir? ¿Nos salimos, no nos salimos, si es que estamos en casa? Seguramente usted ya tiene mucha información que se ha actualizado. Esa sería una pregunta y voy a ir haciéndole otras preguntas más, pero lo dejo que nos pueda comentar algo sobre esto, maestro. Bueno, en contingencia o no en contingencia, la recomendación nuestra siempre es no salir. La calle es más peligrosa. La calle es más peligrosa que el interior de un inmueble. Y esto lo dice la estadística, no lo digo yo. O sea, estadísticamente hay más accidentes por cables caídos, por atropellamientos en el caos, que por la circunstancia propia del derrumbe de un edificio. O sea, efectivamente hay derrumbes y efectivamente hay problemas de pérdida de vida, pero si se compara esto con lo que no pasa, no quedándose en casa, como es ahora lo de la contingencia, sino quedándose en el lugar en donde nos ha agarrado el sismo. Ahorita apenas hubo un sismo en Turquía y en Grecia, y se han presentado también imágenes donde se ven movimientos terribles en las casas, pero ahí están. En el sismo que pasó ahora, que usted comentó, este mismo año, en junio,
también ya hay muchos videos de gente que está en las obras o en los edificios, muertos de miedo, pero sin moverse. Entonces, nuestra propuesta es que se quite esto de muertos de miedo. Nuestra propuesta es que nos quedemos adentro de los inmuebles vivos de seguridad, en lugar de muertos de miedo. ¿Y por qué digo esto? Porque algo que no comenté es que los reglamentos de construcciones de nuestro país se mejoran con cada temblor. Se generan condiciones de diseño, coeficientes de diseño más fuertes que en los anteriores reglamentos. Entonces, la nueva arquitectura, la nueva estructura de la arquitectura, con los reglamentos nuevos, va generando edificios mucho más resistentes que los anteriores. Una de las preguntas que quizás puedan hacerse es, ¿y qué pasa con los edificios antiguos a los nuevos reglamentos? Eso es un tema a tratarse, porque sí, esos edificios deben, en su momento, deberían de reforzarse. Pero bueno, la respuesta puntual, quedarse. Prefiero que se queden en los llamados ahora puntos de reunión, que se entiende que son lugares seguros. En el caso que hubiera, ¿no? Que estuvieran ubicados perfectamente, ¿no? Por cada persona, ¿no? Y esto es a lo que tenemos que luchar, licenciado, a que existan cada vez más, así como protocolos, lugares de puntos de reunión. Y justamente esa es otra de las preguntas, arquitecto. Ahorita lo mencionó usted en la presentación. ¿Cómo localizar una zona de seguridad? Hay los especialistas, ¿cómo localizarlos? ¿No? Eso se da en las oficinas, en las escuelas. Digo, hay estudios especializados, pero ¿cómo localizarlos? Eso prácticamente es de manera individual. Cada uno, es muy particular. Hay zona de seguridad para cada sitio en el mundo, ¿no? Definitivo. Es una pregunta demasiado fuerte, licenciado, demasiado fuerte. Cada edificio es diferente uno de otro. Cada piso del edificio es diferente. Es diferente el primer piso que el quinto, que el octavo, que el noveno. Y aún en esos pisos, cada local es diferente uno del otro. Es diferente el local que está cerca de elevadores, al local que está cercano a la fachada, al local que está lejano al pasillo. Es diferente la escalera, es diferente. Todos sabemos que al elevador no hay que entrar. Todo el mundo lo sabemos. Pero nada más sabemos eso. No sabemos otra cosa. Dicen, váyase a puntos seguros. No los conocemos. O sea, ¿cómo conocerlos? Haciendo una no sé, se me fue la palabra, iba a decir brigada, pero no. Vaya, hacer que todo México designe en cada edificio, en cada piso, en cada local, cuáles son esos puntos seguros. Se sabe de gente que pone este letrerito de aquí es seguro con la casita así, sobre muros que no son seguros. O sea, ¿quién sabe quién puso ahí el lugar, sitio seguro o punto de reunión seguro? No lo hizo un técnico. Entonces, propongamos este trabajo nacional para que todos los edificios tengan destinados, no los edificios, sino cada local, cada piso y cada edificio, esas zonas determinadas como zona segura. No hay, licenciado. Qué triste Claro, respuesta. claro, claro, no, pero justamente es eso, ¿no? Justamente es
Y además es uno de los propósitos seguramente también del libro o de cualquier libro, ¿no? Es formar un tema de cultura, un tema de información, un tema de tener justamente más concretos, datos de lo que significa, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, que de alguna manera está cambiando, pero que tener la información y tener la cultura pues, de saber que estamos inmersos en una zona sísmica, es impredecible, es controlable tal vez en su momento, sí puede ser, eso es un hecho que no. Entonces, en la medida que tengamos información justamente como este libro, que es información práctica, pues puede servir, ¿no? Puede servir tener más o menos claro, cada uno responde a su manera, cada uno tiene su mundo, cada uno tiene un mundo en su mente y va a responder de distinta manera dentro de un sismo, pero tener esta información que está documentada en este libro nos puede servir muchísimo. Es eso, ¿no, maestro? Una cuestión cultural, que fue algo que mencionó, recuerdo que todavía alcanzamos a presentar este libro ahí en la Biblioteca de México, hizo un comentario de este tema cultural, tratar de involucrar a la gente, tratar de involucrar, hacer conciencia de lo que significa el sismo y de que, pues, no es que lo estemos esperando, pero hay que estar preparados. No, y sobre todo lo que acaba de decir, el control, porque sí tenemos el control, por fortuna. Y eso parece que la gente no lo sabe. Incluso uno se asusta, ¿no? Pero sí, tenemos controladas casi el 100% de las variables sísmicas. O sea, no tenemos por qué temer ante un evento sísmico. La palabra que se me fue es cruzada, hacer una cruzada nacional para que todos ya lo dijo usted, para que la gente adquiera más cultura sísmica. Triste, ¿no? Pero ahorita que deberíamos de tener una cultura de la prevención sanitaria, la medio tenemos, pensando que vamos a salir, y vamos a salir, pero de las problemáticas sísmicas no vamos a salir. Eso sí es clarísimo. Van a seguir existiendo. Entonces, sí debemos pugnar por esa cultura de la sociedad sísmica. Sí, exactamente, ¿no? Desde el tema de conocer estos temas, desde concientizar y tener claro que estamos inmersos en esto prácticamente, en esta ciudad. Y justamente eso fue la mejor decisión, no haber hecho simulacro, ¿no? Para quedarse doblemente en casa por el sismo y por la misma, y Sí, así justamente por el es. sismo y por la misma contingencia, ¿no? Evitar el simulacro, que fue la mejor decisión definitivamente aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades no hacer un simulacro, ¿no? No tuvo caso y creo que todos se tomó de manera consciente esta decisión. ¿Algún tema que quisiera comentar, este arquitecto, algún apunte general? A reserva de que le haremos llegar todas las preguntas adicionales que estén comentando los muchachos. Si usted dice que es un tema general para todos todo público, ¿no? Nosotros nos gusta que este tema sea también para los estudiantes, principalmente del Instituto Politécnico, porque es un tema, como le comentaba, para alumnos de vocacional, que puede ser de interés previo, ¿no? Como un fundamento, como una base inicial para quienes se quieran especializar en protección civil, quienes se quieran especializar hasta en misma construcción. Es un tema que les puede hacer ahí como que cosquillitas, ¿no? Para decir, a mí me interesaría ver esta cuestión de construcción, esta cuestión de prevención, para obviamente los mismos ingenieros civiles, los mismos arquitectos. ¿Algunos comentarios sobre esto que pudiera usted invitar a los jóvenes, arquitecto? Sí, efectivamente, en el libro se presentan varios temas que pueden servir como detonantes para que los estudiantes o los lectores, en su caso, puedan ir a mayor literatura. Por ejemplo, los disipadores. Aquí se presentan varias páginas, pero en la realidad pues hay enciclopedias completas de estos, ¿no? De un solo disipador hay, digamos, especialidades. De lo que es el análisis sísmico, que se llama ahora sismoresistente, pues hay especialidades, tanto en la universidad como en el Instituto Politécnico Nacional, como en cualquier
escuela actualmente. Yo por último, lo que quisiera comentar, sobre todo a los jóvenes que nos puedan estar viendo, es que el hecho de escribir un libro en México lo lleva a uno por caminos bastante sinuosos, bastante complejos. Escribirlo es muy gratificante y es un motor que nos da vida. Pero cuando encontramos una editorial que nos lo publique, pues ya es maravilloso, ¿no? Y ahí es donde todos los desvelos y sufrimientos pues se convierten en alegrías. Por este motivo, hoy en lo particular, vuelvo a agradecer al Instituto Politécnico Nacional por haber intercedido para que este material literario pudiera ver la luz. Y hoy en particular, reitero mi agradecimiento a la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones y al Fondo Cultural Politécnico por la oportunidad de haberlo presentado. Y un agradecimiento especial al licenciado Raimundo Silva Aguirre, jefe de la comercialización editorial del propio Instituto Politécnico, por haber impulsado esta presentación virtual. Muchas gracias, licenciado. No, arquitecto, al contrario, nosotros estamos muy complacidos en la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones que se lleven a cabo, que se logren estas publicaciones, estos temas que son de interés general, de interés muy particular, tanto para la comunidad politécnica en principio, en primera instancia, como para el público en general. Entonces, nosotros nos da muchísimo gusto, como también nos da gusto, sí, como usted lo mencionaba, dar a conocer que este libro esta semana estará ya en línea para su lectura, como un material también complementario de materiales de apoyo académicos y se va a estar en disposición para su lectura. La venta, obviamente, como usted dice, es un libro verdaderamente económico, como son todas las publicaciones del instituto, esa es una gran virtud que tenemos, publicaciones muy económicas, de muy bajo costo, pero de muy alto valor. Entonces, va a estar en línea en la página de www.ipn.mx, diagonal publicaciones diagonal, lo van a poder encontrar prácticamente, si no es que estará ya a más tardar el día de mañana. Esta semana va a estar ya el libro digital para su consulta. Y pues con esto estamos concluyendo prácticamente. Les agradecemos nuevamente esta presentación virtual del libro, su presencia. Agradecemos al arquitecto Ignacio González por su presencia, por sus comentarios, por preparar este contenido del libro, por haber expuesto sus ideas sobre este tema importante, y agradecemos a todo el público que asistió a este ciclo virtual. La próxima semana continuamos con las presentaciones del libro. Tenemos el libro de inteligencia artificial a la ciencia de datos, próximo miércoles, igual en este canal a las 18 horas, y en las redes sociales de la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, la que les agradece su presencia en esta presentación de ciclo virtual del Fondo Editorial Politécnico. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.